Amós 1:4. Amós 1. Palabras de Amós, que fue ganadero de Tecoa. Visiones que tuvo acerca de Israel en los días de Uzías, rey de Judá, y en los de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo así: El Señor ruge desde Sión, alza su voz desde Jerusalén. Las majadas de los pastores están de luto, se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor: por 3 delitos de Damasco y por 4 no le perdonaré, por haber triturado a Galaad con trillos de hierro. Enviaré fuego a la casa de Hazael y devorará los palacios de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de Damasco, aniquilaré al que se sienta en Bicataben y a quien empuña el cetro de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será deportado a Kir, dice el Señor. Contra Filistea. Así dice el Señor: por 3 delitos de Gaza y por 4 no le perdonaré, por haber deportado en masa a cautivos para entregarlos en Edom. Enviaré fuego a las murallas de Gaza y devorará sus palacios. Aniquilaré al que se sienta en Asdod y a quien empuña el cetro de Ascalón. Volveré mi mano contra Acarón y perecerá el resto de los filisteos, dice el Señor Dios. Contra Fenicia. Así dice el Señor: por 3 delitos de Tiro y por 4 no le perdonaré, por haber entregado cautivos en masa a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré fuego a las murallas de Tiro y devorará sus palacios. Contra Edom. Así dice el Señor: por 3 delitos de Edom y por 4 no le perdonaré, por haber perseguido a espada a su hermano y ahogado su piedad. Mantuvo siempre su ira y guardó perpetuamente su rabia. Enviaré fuego a Temán y devorará los palacios de Bosra. Contra Amón. Así dice el Señor: por 3 delitos de los hijos de Amón y por 4 no le perdonaré, por haberles rajado el vientre a las preñadas de Galaad para ensanchar sus fronteras. Prenderé fuego a las murallas de Rabá y devorará sus palacios, entre los gritos del día del combate y la vorágine el día de la tempestad. Su rey marchará en cautividad, él junto con sus príncipes, dice el Señor. Amós 2. Así dice el Señor: por 3 delitos de Moab y por 4 no le perdonaré, por haber quemado los huesos del rey de Edom hasta cancilarlos. Enviaré fuego a Moab y devorará los palacios de Keriot. Moab morirá en el estruendo, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. Aniquilaré al que gobierna en ella. Ajusticiaré con él a todos sus príncipes, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 delitos de Judá y por 4 no le perdonaré, por haber rechazado la ley del Señor y no haber observado sus mandamientos. Les extraviaron sus ídolos falsos, tras los cuales habían caminado sus padres. Enviaré fuego a Judá y devorará los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: por 3 delitos de Israel y por 4 no le perdonaré, por haber vendido al justo por dinero y al pobre a cambio de un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y retuercen el camino de los indigentes. Hijo y padre van a la misma muchacha, para profanar mi santo nombre. Se acuestan con ropas tomadas en prenda junto a cualquier altar y beben el vino de condenados en la casa de su Dios. Yo destruí ante ellos al amorreo, que era tan alto como los cedros y tan fuerte como las encinas. Destruí por arriba sus frutos y por abajo sus raíces. Yo os hice subir a vosotros de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años, para que poseyerais la tierra del amorreo. Suscité profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es esto verdad, hijos de Israel? Oráculo del Señor. Pero hicisteis beber vino a los nazareos y ordenasteis a los profetas diciéndoles: no profeticéis, pues mirad, yo os aplastaré como aplasta una carreta repleta de gavillas. El ágil no podrá huir, al fuerte le fallará su fuerza, y el héroe no salvará su vida. El arquero no resistirá, el de pies ligeros no se escapará, ni el jinete salvará su vida. Hasta el soldado más valiente huirá desnudo aquel día, oráculo del Señor. Amós 3. Escuchad esta palabra que el Señor pronuncia contra vosotros, hijos de Israel, a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra. Por eso os visitaré por todas vuestras iniquidades. ¿Es que caminan juntos 2 sin que se pongan de acuerdo? ¿Es que ruge el león en el soto si no tiene presa? ¿Lanza rugidos desde su antro el león joven sin que haya cazado? ¿Cae el pájaro en la red a tierra si no hay señuelo? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado algo?
Si suena la trompeta en la ciudad, ¿no se alarmará el pueblo? Si ocurre una desgracia en la ciudad, ¿no la manda el Señor? En verdad no hace el Señor Dios cosa alguna sin que revele su designio a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Oráculo contra Samaria. Pregonad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved cuántos desórdenes en medio de ella y cuántos abusos en su interior. No saben obrar con rectitud, oráculo del Señor. Almacenan violencia y rapiña en sus palacios. Por eso, así dice el Señor Dios, el enemigo cercará el país, abatirá tu fuerza y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor, como rescata el pastor de la boca del león un par de patas o una punta de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria, en la esquina de una cama o en el damasco de un lecho. Escuchad y atestiguad contra la casa de Jacob, oráculo del Señor Dios, Dios de los ejércitos, el día que yo le tome cuenta a Israel de sus delitos, le pediré cuenta de los altares de Betel. Serán quebrados los cuernos de los altares y caerán por tierra. Golpearé la casa de invierno y la casa de verano. Perecerán las casas de marfil y se acabarán las casas grandes, oráculo del Señor. Amós 4. Escuchad esta palabra, vacas de Basán, que estáis en la montaña de Samaria, que explotáis a los desvalidos, que oprimís a los pobres, que decís a vuestros maridos, traed que bebamos. El Señor Dios lo ha jurado por su santidad. Mirad que os llegan días en que os levantarán con garfios y a lo que os quede con anzuelos de pesca. Saldréis por las brechas una tras otra y seréis empujadas hacia el Hermón, oráculo del Señor. Reproches a Israel. Id a Betel y pecad, a Gilgal y aumentad el pecado. Traed de mañana vuestros sacrificios, cada 3 días vuestros diezmos. Quemad pan fermentado en ofrenda de alabanza. Pregonad ofrendas voluntarias, pregonadlas, que eso es lo que os gusta, hijos de Israel, oráculo del Señor. Correcciones divinas desatendidas. Por eso yo os dejé con los dientes vacíos en todas vuestras ciudades y sin pan en todos vuestros lugares, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os negué la lluvia a 3 meses de la recolección, hice llover sobre unas ciudades, pero la impedí sobre otras. Unas parcelas recibían lluvia, otras que no la recibieron se secaron. De 2 o 3 ciudades iban a otra a beber agua y no se saciaban, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os herí con tizón y añublo. Agosté vuestros huertos y viñas, vuestras higueras y olivos los devoró la langosta, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os envié una peste como la de Egipto. Di muerte a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros corceles eran apresados. Hice subir el hedor del campamento hasta vuestras narices, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os convulsioné como convulsionó Dios a Sodoma y Gomorra, y quedasteis como tizón extraído de un incendio, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso así voy a hacer contigo, Israel, y porque eso voy a hacer contigo, prepárate para el encuentro con tu Dios, Israel. Doxología sapiencial. Pues ten en cuenta que Él modela las montañas y crea el viento. Él descubre al hombre lo que piensa. Él hace la aurora y las tinieblas. Él camina sobre las alturas de la tierra. Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Sirácida 31, 16, 42. No alargues el primero la mano a cuanto veas, no sea que tachado de ávido te avergüences. No te adelantes al de al lado en el mismo plato. Comprende las apetencias del prójimo por las tuyas y sé reflexivo en todo. Come como hombre frugal lo que te ofrezcan, no mastiques con voracidad para no hacerte odioso. Termina el primero por educación y no seas glotón para no molestar. Si te sientas entre muchos invitados, no seas el primero en alargar la mano, ni el primero en pedir de beber. Para un hombre educado un poco de vino basta, y al dormir no te molestará ni sentirás fastidio. Insomnio, cólico y vómitos en hombre glotón. Sueño tranquilo en hombre sobrio. Se duerme hasta la mañana y luego tiene el ánimo alegre. Si fuiste obligado a excederte en la comida, levántate, vete a vomitar y descansarás. Escúchame, hijo, y no me desprecies, a la postre comprenderás mis palabras. Sé moderado en todo lo que hagas y ninguna enfermedad te afligirá. Al espléndido en convites le alabarán muchos labios y darán fiel testimonio de su generosidad.
La ciudad critica al tacaño en los banquetes y dará cumplido testimonio de su avaricia. No te hagas el valiente con el vino, pues acabó con muchos. El horno prueba el temple del hierro al meterlo, así el vino los corazones en disputa entre arrogantes. El vino es como vida para los hombres si lo bebes con mesura. ¿Qué vida es la del que le falta el vino? ¿Qué nos priva de la vida? La muerte. El vino fue creado para alegría de los hombres y no para embriaguez ya desde el principio. Gozo del corazón y alegría y deleite del alma es el vino bebido a tiempo y con medida. Beberlo sobriamente es salud de alma y cuerpo. Pero demasiado vino causa muchas irritaciones, iras y desgracias. El vino bebido en exceso es amargura del alma y también provocación y ruina. La embriaguez aumenta la ira del necio hasta caer, disminuye las fuerzas y produce heridas. En banquete con vino no reprendas al prójimo ni te burles de él si se pone alegre. No le dirijas palabras injuriosas, ni le apremies con reclamaciones. Santiago 1:19, 2:13. Bien lo sabéis, hermanos míos queridísimos, que cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Por eso, apartad toda inmundicia y todo resto de maldad y recibid con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Pero tenéis que ponerla en práctica y no solo escucharla engañándoos a vosotros mismos, porque quien se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica es como un hombre que contempla la figura de su rostro en un espejo. Se mira, se va e inmediatamente se olvida de cómo era. En cambio, quien considera atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como quien la oye y luego se olvida, sino como quien la pone por obra, ese será bienaventurado al llevarla a la práctica. Si alguno se considera hombre religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, su religiosidad es vana. La religiosidad pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse incontaminado de este mundo. Santiago 2. Hermanos míos, no intentéis conciliar la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro y vestido espléndido, y entra también un pobre mal vestido. Y os fijáis en el que lleva el vestido espléndido y le decís: tú siéntate aquí, en buen sitio. Y en cambio al pobre le decís: tú quédate ahí, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No estáis haciendo entonces distinciones entre vosotros y juzgando con criterios perversos? Escuchad, hermanos míos queridísimos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis deshonrado al pobre. ¿Y no son los ricos quienes os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la ley regia, según dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis un pecado y la ley os condena como transgresores. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo mandamiento, se hace reo de todos. Porque aquel que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Y si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Por tanto, hablad y obrad como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad, porque quien no practica la misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia, en cambio, prevalece frente al juicio.